aparecieron las razones de la Unión Española. ¿Ah? Aparecieron las razones de la Unión Española. Ahora que salió la Pero se lo tenía de... pero salió a la luz pública. Ya, en la clase de hoy vamos a terminar de ver lo referente a interrupciones y vamos a introducir el concepto y un poco el funcionamiento de la DMA. En primer lugar, en la clase pasada hablamos de que había una rutina para cada interrupción, había una rutina de atención de esa interrupción. ¿Sí? ¿Cuál es esa rutina o dónde está? Existe en la memoria RAM lo que se conoce como un vector de interrupciones, que es una tabla donde están las direcciones de memoria de todas las rutinas de atención de interrupción. ¿Ya? Entonces, esta tabla de acá muestra cómo sería el vector de interrupciones. Y por ejemplo, aquí en esta dirección, aquí en esta parte de la memoria, en este puntero está la dirección de la rutina que atendería la interrupción producida por la división por 0. En esta otra, cuando hay un código de operación no existente, y aquí las interrupciones por hardware 1, 2 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Esas son puestas en la RAM por la CPU o por el sistema operativo? Yo pienso que deberían ser puestas por el sistema operativo. Veamos qué dice la diapositiva. Bueno, de hecho aquí dice que el vector de instrucciones está típicamente en una dirección fija, dependiente de la arquitectura. Ya esto en arquitectura, como por ejemplo esta 80888. Y en este caso, yo creo que igual lo debería poner el sistema operativo, porque no creo que la CPU... No sé cómo la CPU podría hacerlo como independientemente. Otra alternativa es que esté en una dirección variable y que esté apuntada en un registro especial de la CPU. Por ejemplo, en la arquitectura 386 es así. O sea, hay un registro que dice dónde está el vector de interrupción. Ahora, para poder dar una respuesta más... ¿Ah? No, pero es que todas esas preguntas me sirven por ahí complementando la materia, porque... Tiene que pasar el feedback para acá. Es que siempre anota y nunca da la respuesta. El ciclo de actualización de la materia del curso va un poco más lento de lo que me gustaría, pero lo que pasa es que no puedo ir más rápido. Pero voy a tratar de luego ver las preguntas que han habido que no me puedo responder y responder. No creo que Ya. Si nos recordamos de lo que habíamos dicho respecto a cómo funciona el ciclo de ejecución en M32, hablamos de que existían estas operaciones, estos pasos que son fetch, luego decode y luego execute, ¿verdad? Entonces, durante el ciclo de fetch, la unidad de control
va a chequear lo que está en las líneas de interrupción. ¿Ya? Si alguna de las interrupciones tiene un 1, la unidad de control invoca la interrupción, ¿ya? Y por lo tanto le va a quitar el control de la ejecución en cierta forma a la subrutina que se está ejecutando en ese momento. ¿Recuerdan cómo la unidad de control podía llamar a una subrutina? ¿Qué significa llamar a una subrutina desde el punto de vista de la CPU? Uno tiene que guardar como resultado en donde está ejecutando como por ejemplo, los puntos importantes guardarlos donde están en este momento para atender a la subrutina y después volver donde está. Ya, pero eso lo hace el software. Es que es una visión un poco más amplia. Si vemos en esa visión que estás viendo tú, nosotros habían varios pasos, ¿cierto? En uno se resguardaba los registros, etc. Pero en una parte en particular de eso se llamaba la subrutina, que era como el código. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces ahora, si llevamos eso a la CPU, ¿qué hace específicamente la CPU cuando hay un call? ¿Qué significa ir a una subrutina? Cambiar el puntero a la dirección actual del programa. O sea, la línea del programa, queremos pointer a una línea del programa. Y lo que hacemos ¿Cómo se llama? insertion pointer. O PC. El program count. Ahí, ya. Y bueno, tenemos que cambiar esa dirección por la dirección de la nueva subrutina. Ya, perfecto. Eso es lo que se hace acá. ¿Sí? Ya. Al igual que cuando llamamos a una subrutina de las que vimos antes como convencionales, cuando vamos a llamar a una subrutina de atención de interrupciones, tenemos que resguardar los registros que se usan. Y en particular la unidad de control va a resguardar el program counter y SR. Ese no me acuerdo lo que era. ¿Qué era SR? ¿Ah? Register. ¿Ah? Status register. Ese suena mejor que superregistro. Ya, vamos a... Si nos da tiempo lo vemos al tiro. O sea, cuando terminemos. Y la rutina de atención se va a encargar de todos los registros de propósito general. Si se dan cuenta, aquí no se usa la pila, ¿ya? Para resguardar los registros. ¿Por qué se puede no usar la pila? Quizás no está claro ahora, pero... ¿Solo puede cambiar la pila? ¿Por qué es necesario usar una pila cuando tenemos una subrutina normal y no se podría hacer por hardware, por ejemplo, que los registros queden guardados en otros registros? Cosas así? ¿Ya? ¿Sí? ¿Por ahí va la cosa? Como para mantener la integridad del programa, porque uno no puede como reservar los registros, entonces como no sabemos qué es lo que va a hacer en la subrutina, esos registros se podrían perder la información, entonces hay que guardarlo en el programa. Sí, pero esa respuesta está buena, pero no es la pregunta que estamos haciendo ahora. La pregunta que estamos haciendo no es por qué hay que resguardar los registros, sino por qué hay que guardarlos en la memoria en una pila. Pero la respuesta era la que dijiste tú. ¿La puedes explayar un poco?
porque uno no sabe qué hacer el programa, la verdad. Entonces, voy a tener infinitos registros para poder atender a todas las llamadas que podría hacer el programa. Una llamada que yo hago, pues está desencadenar otra llamada. Entonces, debería guardar todos estos registros. Debería tener registros de CPU, muchos, y son caros. Entonces, nadie va a ir a tener muchos registros en la CPU y va a preferir dejarlo en la memoria, que es mucho más barato, que es la pila. El tema fundamental es que no sabemos a priori cuántas llamadas ni a funciones pueden haber. La pila nos permite guardar los registros que habían en cada una de las funciones que se han ido llamando, hasta llegar a esta que estamos ejecutando ahora, ¿cierto? ¿Por qué eso no podría ocurrir acá? Ya, vamos a dejarle esa pregunta pendiente. Cuando alguien tenga la respuesta puede decir, yo tengo la respuesta a la pregunta pendiente. Para retornar el procedimiento, para retornar al procedimiento interrumpido, vamos a ver esto. Algunas de estas frases están escritas en raro. Para retornar al procedimiento interrumpido se debe invocar a ready, ya que es como el red, creo que era en X86, que restaura estos registros, los cuales se resguardaron en la CPU, en la unidad de control. ¿Sí? Ya. Cuando un dispositivo llama a una interrupción, mientras se está ejecutando la rutina de atención de esa interrupción, el dispositivo sigue seteando su bit de interrupción a 1, ¿ya? Hasta que la causa de la interrupción sea suprimida, ¿ya? Por ejemplo, si hay un puerto serial que quiere ser escuchado, va a seguir tirando la interrupción a 1 hasta que se lea lo que él quería decir, ¿ya? Para eso, o sea, por eso se necesita inhibir las interrupciones antes de invocar a una rutina de atención, ¿ya? Si no se hiciera, después de ejecutar la primera instrucción, se volvería a provocar una nueva interrupción cayéndose en un ciclo infinito, ¿ya? Lo que haría sería volver a interrumpir y volver a empezar y así sucesivamente. Pero se bloquea solamente la interrupción que se está atendiendo o todo el bloque de interrupción. Se bloquean todas las interrupciones. O sea que si yo estoy atendiendo una división por cero, no puede saltar una instrucción de cualquier controlador o. Claro. Una división por cero no la atiendo, la ignoro. Una división por cero no la atiendo, la ignoro ese tipo de interrupción. Claro. Igual yo creo que lo correcto sería que las interrupciones por software como esa tuvieran una prioridad y si hay una interrupción por hardware se pudiera ejecutar una interrupción como esa. Pero las interrupciones por hardware al menos deberían ser ignoradas. Y deberían ser ignoradas todas, porque si hay un dispositivo que está todo el rato pidiendo interrupciones con una frecuencia mayor que otros, no va a permitir que se atienda bien al resto. Entonces, por otro lado, las rutinas de interrupciones en general son rutinas que deberían ser bastante cortas de ejecutar, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de deshabilitar las interrupciones no debería ser tan terrible para el resto de los dispositivos o eventos que están esperando poder interrumpir. Ya, al restaurar SR se rehabilitan las interrupciones nuevamente. Bueno, de hecho dijimos que las interrupciones por software no pueden ser deshabilitadas, así que eso creo que es coherente con lo que yo estaba diciendo. O sea, porque en particular si una interrupción
por hardware genera una edición por cero, igual no se puede seguir ejecutando. En la CPU lo que ocurre cuando, o en la unidad de control, cuando queremos resguardar los registros es se guardan en la memoria RAM, PC y SR. ¿Sí? Y al setear este bit se inhiben las interrupciones. ¿Ya? Por otro lado, el program counter se mueve hasta el lugar donde estaba la rutina de atención de la interrupción que se generó. En particular, esa es la posición del vector de interrupciones y este es el desplazamiento de la interrupción que estamos atendiendo acá, o que vamos a atender. Cuando se termina de ejecutar la rutina de atención, se restauran los registros SR y PC, ¿sí? Leyendo desde las direcciones que están dando. Ahora, a mí me parece que este registro acá, R31, es el SP de X86. Entonces lo que hace ahí es agrandar y achicar la pila. O sea, de alguna manera, igual acá se está usando la pila. Aunque no es necesario. Ya. Bueno, una observación es que como la rutina de atención debe resguardar estos registros que vimos ahí, es necesario programarla en assembler o con algún compilador especial, ¿ya? Porque este tipo de código no lo podemos generar con un compilador normal. Y aquí vamos a ver un ejemplo de funcionamiento donde tenemos una transmisión serial. Recuerdan que en la clase pasada vimos cómo funcionaba la transmisión serial usando el ciclo busy waiting. Aquí de nuevo tenemos el puerto serial, tenemos la CPU y ahora existen estos dos puertos de los cuales nos hablamos, que serían listo para transmitir y listo para recibir, los cuales los vamos a conectar con dos líneas de interrupción de la CPU, ¿ya? Entonces esta CPU va a usar dos de sus interrupciones para este puerto serial, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, la rutina de atención de la interrupción 2, lo que nosotros esperaríamos es que, dado que aquí dice que hay una recepción lista, lo que debería hacer es leer, ¿ya? Leer lo que se leyó en el puerto serial. Entonces, ¿quién me puede explicar lo que hace este código? ¿Qué hace la primera línea? Ah, es demasiado fácil. Vamos a la segunda. ¿Qué hace la segunda línea? Datos por transmitir y la condición de poder transmitir sea correcta, que es el AND con el 2. Bits por leer. Y bits, este es el que permite leer. Sí.
buffer al siguiente bit que quiero leer. Y así hasta que se me acaben todos los bits para leer. Y Ya corre el puntero, pero además lo lees. Aquí lo principal es que ¿cómo? Lo dejas en este buffer. Al hacer esto estoy referenciando ese puntero y al asignar estoy haciendo que lo que está acá se escriba ahí y acá lo mismo. Al hacer esto estoy leyendo de lo que está apuntando eso que sería el puerto de ¿sí? Muy bien. ¿Y qué más? y cuando se me acaba, ¿Mm? bueno, transmito todo, después verifico que efectivamente transmití todo, y transmití todo lo proceso. Ahí yo todo. Ya, si ya terminé de leer el proceso, restauro los registros y retorno con red, que restaura PC y SD. En todo caso, creo que recibe a nivel de bytes o sea, lee a nivel de bytes, no a nivel de bits. De bytes, sí. Dijimos bits. De bytes. Así es. Ya. Cuando un dispositivo dice quiere interrumpir, ya por ejemplo este puerto serial de repente quiere activar esta interrupción y pone un 1 acá, hasta el momento en que realmente se atiende la interrupción y o sea, se ejecuta esto, puede pasar harto tiempo. ¿Por qué? Porque las interrupciones pueden estar inhibidas, porque otros dispositivos pueden pedir interrumpir, pero se atiende a uno a la vez, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que cuando nosotros atendemos una interrupción, tratemos de, por ejemplo, en el caso del puerto serial, leer todos los bytes que se han recibido, o sea, para evitar que se estén llamando a interrupciones cada vez que llega un byte, porque se pueden haber ido colando, ¿cierto? Si la puerta serial tiene un buffer interno y antes de que sea atendida la interrupción ese buffer se llena, se van a perder bytes, ¿sí? Igual como vimos en el caso de PC waiting, acá también puede ocurrir. Ya, si hacemos una comparación ahora entre el PC waiting y las interrupciones, ¿qué ven ustedes que puede ser distinto? ¿Qué gracia tendría uno o el otro? La tasa en que se transfiere, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el PC waiting tendríamos mucho tiempo ocioso, que agarra todo consultando, en cambio acá, entre interrupción te marcaba en uno, está transmitiendo. Sí, el PC waiting está más abocado a transmitir y a recibir o lo que sea, y por lo tanto lo va a hacer más rápido. Pero va a estar consumiendo toda la CPU, mientras que el uso de interrupciones va a dejar que la CPU haga sus cosas y atienda las interrupciones cuando pueda. Bueno, básicamente eso es como lo principal. Lo otro es que el uso de interrupciones tiene un overhead mucho más grande, ¿ya? En el sentido de que para leer cada byte o cada mensaje necesitamos ejecutar muchas más instrucciones, ¿ya? En caso de busy waiting, más o menos o mínimo tenemos 10 instrucciones por byte transferido y la tasa máxima de transferencia sería como más o menos 1 megabyte por segundo, con un 100% de ocupación de la CPU, mientras que con la interrupción necesitamos más o menos 100 instrucciones por byte transferido, o sea, harto más que acá, tiene un overhead mucho más grande. La tasa máxima de transferencia es mucho menor, ya son más o menos 100 kilobytes por segundo, pero la gran gracia de usar interrupciones es que la CPU se usa mucho menos. Entonces, por ejemplo, en una CPU para una compuerta de 2 kilobytes por segundo,
con más o menos si tenemos 10 mega instrucciones por segundo, es más o menos un 2% de la CPU. O sea que el uso de interrupciones hace que la lectura de los datos o el atender a los dispositivos sea más caro, más lento, pero deja mucho más libre a la CPU para hacer otras cosas. Esa es como la conclusión final. Lo cual es indispensable, por lo menos, ¿ya? Porque nosotros no podemos tener el computador 100% dedicado a atender a una puerta serial o con un thread 100% dedicado a eso, ¿cierto? Sería demasiado caro. Además que tienen muchos dispositivos los computadores modernos. Ya, entonces esto nos lleva a nuestro primer trabajo grupal de hoy. Y es muy cortito, así que háganlo rápido.